Bueno, soy Gabriela Manonelie, soy infectóloga pediatra del Hospital de Niños y pertenezco al grupo de capacitación de Remediar del Ministerio de Salud. Hoy vamos a hablar del equipo de protección personal. Un poco el título de "Los últimos serán los primeros" lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla y se refiere fundamentalmente a lo que más nos preocupa, que es el uso de guantes, que va a ser lo último que nos vamos a poner, a colocar en nuestro equipo de protección personal y va a ser lo primero que vamos a retirar. Por eso es el título. Un poco para repasar lo que decía Jesús recién, cómo llega ese virus tan pequeñito a la vía respiratoria, ¿no? Por un lado vamos a tener las precauciones estándar que vamos a llevar a cabo con todos los pacientes independientemente del motivo de consulta que lo acercó al centro de salud o del motivo de internación porque el paciente requiera internarse, que son las precauciones estándar. Y por otro lado vamos a tener las precauciones basadas en el mecanismo de transmisión de distintos gérmenes, que básicamente van a ser a través del aire, de las gotas que se producen al toser, estornudar o al hablar, y por el contacto que vamos a tener con secreciones respiratorias o con superficies contaminadas que un paciente o una persona con determinada infección puede contaminar al toser o al estornudar, y si otra persona contacta esa superficie inanimada y lleva sus manos a la boca, nariz u ojos, puede contraer la enfermedad. Las precauciones estándar no es para, ahondar demasiado en esto hoy, simplemente recordar que van desde el lavado de manos hasta la limpieza y desinfección de superficies, que como dijimos hay una charla entera excelente que dio nuestro farmacéutico Mario Maceo y recomiendo cuando esté en el aula virtual vuelvan a consultar. El descarte adecuado de agujas y objetos cortopunzantes, el uso de equipo de protección personal cuando es requerido, el manejo adecuado de ropa de cama y lavandería, el uso del equipo adecuado cuando tenemos que hacer una resucitación, la internación o aislamiento en una habitación individual cuando el paciente lo requiere y por sobre todo la higiene respiratoria con el barbijo cubriendo boca y nariz cuando estamos ante una enfermedad que se puede contagiar a través del aire o de la gota. Esto es un poco para repasar entonces que las precauciones estándar van a estar en todas las intervenciones que hagamos con distintos pacientes, que siempre va a estar la higiene de manos y que vamos a agregar el uso de guantes y bata cuando tengamos, el peligro de contactar con sangre, fluidos, secreciones, excreciones del paciente, es decir, cuando hay riesgo de infección a través del contacto. Por lo tanto, vamos a agregar una barrera que proteja nuestra ropa y nuestras manos luego del lavado de manos, que es el uso de bata y guantes. ¿Y cuándo vamos a agregar protección a nuestros ojos y a nuestra boca y nariz? Cuando se trate de gérmenes que pueden contagiarse a través del aire o por aerosolización. Es decir, siempre vamos a tener en todas las intervenciones el lavado de manos primero. Cuando haya riesgos de infección o de un germen que se puede contraer a través del contacto, vamos a agregar el uso de bata y guantes. Y cuando se trate de un germen que puede contagiarse a través de la gota, como son los virus respiratorios, o si vamos a hacer una maniobra que pueda aerosolizar secreciones respiratorias como la kinesioterapia, la aspiración de secreciones o la toma de muestra, ahí sí vamos a agregar protección de la vía aérea, cubriendo boca y nariz con barbijo y nuestros ojos con el uso de antiparras o máscaras. Vamos ahora a ahondar en lo que nos compete hoy, que es el uso de equipo de protección personal justamente para evitar la transmisión de gérmenes a través de la vía aérea, gota y contacto. Bueno, como todos sabemos, a través del mecanismo de la tos o del estornudo se producen gotitas respiratorias y estas gotitas van a viajar por el aire y van a estar bajo la acción de distintas condiciones atmosféricas.
van a estar bajo la presión de la fuerza de la gravedad, van a estar bajo la humedad del ambiente, van a estar, van a sufrir la desecación del agua que las compone y el agua va a evaporarse. Todo esto va a dar como resultado un tamaño de gota que cuanto más gorda sea la gota, más rápido va a caer al piso. Se sabe que el límite es 5 micrones. Cuando una gotita tiene 5 micrones o menos, se dice que se transmite por vía aérea, como es el caso de la varicela, el sarampión o la tuberculosis. ¿Y esto qué quiere decir? Que en estos casos vamos a tener que tener a los pacientes aislados, porque estas gotitas pueden viajar a distancias muy, muy largas, más allá del lugar en donde el paciente está. O incluso si el paciente ya no está en un lugar, la gota puede quedar suspendida en el ambiente. Estos son los casos en donde para protegernos vamos a usar el barbijo N95. Ahora vamos al caso que nos compete hoy, que es el COVID. Se trata de una gota más grande, mayor a 5 micrones, que entonces se supone que cae al piso dentro del 1,5 metros a 2 metros. Es por eso que Jesús muy bien decía que dentro de los métodos de prevención está el distanciamiento social. Justamente porque si una persona con COVID tose, la gota puede viajar hasta 2 metros. Y es por eso que el distanciamiento social interpreta esto y es la distancia que tenemos que mantener entre personas, aún usando tapabocas o barbijo. Bueno, esto es lo que dijimos en cuanto a la transmisión aérea, que son gotitas pequeñas que viajan largas distancias y que pueden ser inhaladas por una persona susceptible a una gran distancia del paciente fuente. Y la transmisión por gotas, como es el caso del COVID-19, dijimos que son gotas que se producen por la tos, el estornudo, al hablar, y que se impulsan a una distancia relativamente corta, entre 1 a 2 metros, más específicamente 1,8 metros. Y desde la persona con la infección pueden llegar a la conjuntiva, a la nariz, a la boca de una persona susceptible. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para prevenir la transmisión del COVID a través de la gota? Bueno, vamos a tener a los pacientes que sean casos sospechosos o confirmados para COVID en habitaciones para este efecto, ya sea aislados o en cohortes donde todos los pacientes tengan este diagnóstico. Este es el caso de muchos virus respiratorios, como el adenovirus, la influenza, el SARS que comentó Jesús hoy y el COVID, que es lo que nos ocupa en el día de hoy. Si vamos a tener cohortes, recordemos que aún así las camas tienen que estar separadas entre 1 a 2 metros y vamos a usar el equipo de protección personal, que es lo que vamos a hablar en el día de hoy. En cuanto a la transmisión por contacto, que es otra de las vías de transmisión del COVID, puede ser directo, si uno contacta con nuestras manos la piel o mucosa de un paciente infectado, o indirecto a través del contacto de sustancias inanimadas, objetos como termómetros, vendajes, juguetes, la computadora, el estetoscopio, cualquier objeto inanimado que esté contaminado por secreciones respiratorias infectadas. ¿Y cuáles van a ser las precauciones para prevenir la transmisión a través del contacto? Otra vez, el uso de habitación individual o cohortes, fundamental la higiene de manos, el uso de guantes y el uso de bata o camisolín. Entonces, para recordar, el COVID-19 se transmite a través del mecanismo de la gota y a través del mecanismo de contacto. A través del mecanismo de la gota dijimos que puede recorrer 1,8 metros, que no sabemos, hay muchos estudios y cada vez más estudios están saliendo nuevos en cuanto a que el virus pudiera quedar en una habitación no ventilada, suspendida en el aire y no se sabe cuánto tiempo. Bueno, es real, no se sabe exactamente cuánto el virus puede permanecer en un ambiente cerrado. Lo que sí se sabe es que si uno tiene una habitación en donde estuvo internado un paciente internado con COVID, si uno ventila bien la ventana, ventila bien la habitación y limpia y desinfecta las superficies, puede ser ocupada nuevamente por otro paciente. Y en cuanto a la prevención de contacto,
También se sabe que el virus puede vivir en distintas superficies y que el tiempo de sobrevida es diferente según de qué material se trate. Hay estudios que demuestran que puede vivir hasta 3 días en plástico y acero inoxidable, 1 día en cartón y menos de 4 horas en el cobre. Acá hay un sitio donde ustedes pueden consultar de la OMS, justamente en donde tenemos todo este tipo de inquietudes y respuestas para cada una de estas preguntas. Bueno, estos son algunos ejemplos, no es para hablar de cada uno de ellos, simplemente para recordar que esto viene ocurriendo desde siempre, que muchos virus tienen transmisión aérea, como dijimos, sarampión, varicela, tuberculosis, que muchos virus respiratorios, la mayoría se transmiten por gota y por contacto, y que dentro de ellos está el COVID-19. Bueno, y esto es un curso que la OMS dictó, esto es del 2015, y esto es para que sepan que el tema de las infecciones en enfermedades respiratorias con tendencia a epidemia y pandemia es algo que viene ocurriendo desde hace muchos años, y este es un evento que, digamos, nos ocupa en el día de hoy, pero que ya ha ocurrido con anterioridad, como mencionó Jesús en la charla anterior. Las infecciones respiratorias agudas son la causa principal de morbimortalidad en el mundo y causan 4 millones de muertes cada año. Tienen una mayor tasa de mortalidad en lactantes, niños y ancianos, sobre todo en países de ingresos bajos y medios, y son las causas más frecuentes de consulta e internación en pediatría. Y si bien sabemos que para la neumonía aguda de la comunidad el Streptococcus pneumoniae es la bacteria más frecuente como agente etiológico, también sabemos que en realidad los virus o la combinación de virus y bacterias son la principal causa de neumonía aguda de la comunidad. En cuanto a COVID-19, esta es una diapo que tuve, por supuesto, que actualizar con respecto a la primer charla. Simplemente es para que sepan que existe un sitio en donde uno puede consultar los boletines epidemiológicos. Este es el último boletín que consulté, que es de la semana epidemiológica número 24. Y bueno, si ustedes consultan, van a estar actualizados semana a semana. Como ustedes saben, este virus se comunicó por primera vez en diciembre del 2019 en China. En marzo la OMS decreta que este virus genera una pandemia a nivel mundial. En cuanto al nivel nacional, sabemos que en marzo tuvimos el primer caso de COVID en Argentina y que al 6 de junio teníamos 22.000 casos confirmados. En un principio los casos fueron principalmente por personas que provenían de países en donde el COVID estaba circulando. Actualmente la mayoría de los casos, como acá ven, el 41%, son contactos estrechos de casos confirmados y el 37% son de circulación comunitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que ha cambiado la epidemiología del virus desde marzo hasta hoy, que actualmente tenemos zonas en donde hay circulación del virus, y esto quiere decir que no podemos seguir el nexo epidemiológico. Es decir, ya las personas que contraen el COVID muchas veces no saben de dónde la contrajeron o de quién pudieron haberse contagiado. Esta fue la primer diapo que pusimos para el 9 de junio en la charla anterior. Como vemos, en ese momento teníamos 24.000 casos confirmados y 700 fallecidos, y esta es una diapo, digamos, actualizada. También es simplemente para que sepan que existe este sitio, que es del Ministerio de Salud, que se llama Sala de Situación, y ustedes pueden entrar también diariamente y ahí van a tener, digamos, el dato más actualizado. Actualmente tenemos 97.000 en el último boletín confirmados, con 1.800 fallecidos. Bueno, y ahora sí vamos a hablar de lo que nos compete, que es la secuencia para ponernos y sacarnos el equipo de protección personal. ¿Por qué es esto? Porque si nos cuidamos, nosotros cuidamos al resto. Si nosotros nos protegemos, estamos protegiendo también a los pacientes que atendemos para no contagiar a nuestras familias, a nuestros contactos, ni a otros pacientes que podemos revisar. Por lo tanto, esto es muy importante tanto para nosotros como para el resto.
Esta es la secuencia en donde, que la pueden encontrar en la OMS o en el Ministerio de Salud. En el sitio del Ministerio hay un video incluso en donde pueden ver cómo ponerse y sacarse el equipo de protección personal. Y esto es para la precaución de gotas o aerosoles. En primer lugar, siempre el lavado de mano. En segundo lugar, nos colocamos la bata. Luego, la protección facial, que puede ser barbijo o N95, y la protección de ojos con máscara o antiparras. Y como dijimos, los guantes últimos. Esto es, digamos, para repasar, esto es el esquema de la OMS, en donde habla de la higiene de manos, siempre recordando que la higiene de manos debe llevar entre 40 y 60 segundos, siempre frotando palma con palma, luego palma con dorso de la mano y entrelazando los dedos, luego llevando la punta de los dedos hacia la palma de una mano, luego hacemos lo mismo con la otra mano. No olvidar limpiar muy bien el pulgar y las muñecas, porque se ha visto sobre todo que las bacterias, aunque nos lavemos las manos, quedan sobre todo en gran concentración en la eminencia tenar del dedo gordo, del pulgar, y en las muñecas. Seguimos con la diapo. En segundo lugar nos vamos a colocar el camisolín, luego el barbijo quirúrgico o el barbijo N95, protección ocular, guantes y equipo completo. Vamos a hablar ahora sí, vamos a intentar ir explicando cada diapo e ir poniéndonos el equipo. Las batas protegen la piel y evitan que la ropa se ensucie. La bata hay que quitarla cuando está manchada y cuando nos la retiramos hay que ponerla en un receptáculo destinado para desechos en bolsa roja si se trata de COVID. Y luego realizar higiene de manos. Entonces, me voy a colocar la bata, no sé si se ve, espero que se vea hoy. Bueno, vamos a tomar siempre la bata por dentro, que es la superficie que está limpia y que va a estar limpia. Entonces, introducimos nuestros brazos a través de la bata y vamos a, luego de recogernos el pelo, nos vamos a atar las cintitas por atrás, siempre tocando la parte posterior de la bata. Recuerden que la parte posterior de la bata va a ser la parte que va a quedar limpia y que la parte anterior del camisolín va a ser lo que va a tener mayor contacto con el paciente y que va a ser lo que más va a estar contaminado después. ¿Cómo ponerse y sacarse un barbijo? Siempre lavarnos las manos. Recordar que el barbijo tiene pliegues. La parte metálica del barbijo va a ir para arriba, va a ser lo que va a contactar con nuestra nariz, y los pliegues que tiene el barbijo en la parte anterior deben mirar para abajo, como si fuera una persiana que están mirando para abajo. Vamos a atar la cinta superior por sobre las orejas. Siempre recordando otra vez que la parte posterior de mi equipo de protección personal es lo que está limpio. Entonces, nunca tengo que tocar la parte anterior de mi equipo personal. Y si sin querer contacto con mis manos la parte anterior, inmediatamente tengo que lavarme o poner alcohol en gel. Recordar, las tiras inferiores se colocan en forma paralela por detrás del cuello. Nunca colocarlas como a veces hemos visto por arriba de la cabeza, porque si yo me ato las tiras inferiores por arriba de la cabeza, se crea un pliegue que permite que entre aire con gotas y virus que pueden contaminar mi vía aérea. Entonces lo colocamos de manera paralela para que la cara quede sellada y no existan espacios entre el barbijo quirúrgico y el rostro. Bueno, ahora sí pasamos a la siguiente. Bueno, ¿cuándo vamos a elegir un barbijo quirúrgico o N95? El barbijo quirúrgico, que es el que tengo puesto, va a ser para la precaución por gota, para el personal de salud, o si el paciente tiene que circular fuera de su habitación.
Y el N95 es el respirador de partículas que filtra el 95% de las partículas y es el que se usa en la transmisión por aerosoles, como dijimos, tuberculosis, por ejemplo, o si un paciente con COVID va a ser asistido y va a recibir kinesioterapia, toma de muestra respiratoria, aspiración de secreciones. Es decir, cuando vamos a manipular la vía aérea del paciente y hagamos ciertos procedimientos que generan aerosol, en ese caso vamos a usar N95. Ahora, ¿cómo nos colocamos el barbijo N95? El barbijo N95 hay muchos modelos y lo importante es que todos tengan el sello NIOSH. Marcas hay muchas, pero todos tienen que tener el sello NIOSH para aseverar que es el tipo de barbijo que se usa en la asistencia para pacientes, digamos, en sanidad. Hay que sostener el barbijo en la palma de la mano. Vamos a colocar el barbijo debajo del mentón y la nariz y vamos a llevar, esto no lo ven ellos, ¿no? Ahora después lo ponemos. Ahora les pasamos la diapo después. Se pone la tira inferior por debajo de las orejas y la tira superior por arriba de las orejas. Luego de esto vamos a moldear la tira metálica para que selle perfectamente en nuestro rostro y vamos a hacer luego lo que se llama el control de sello positivo y negativo. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer una exhalación profunda y una inhalación profunda. Y vamos a constatar que no se filtra aire desde el exterior ni desde mi vía aérea hacia el exterior. Luego vamos a colocar los guantes. En este caso vamos a agregar, si quieren ustedes, cofia, que no lo hablamos, eso también lo podemos colocar luego del barbijo. Hay algo que no dije que es muy importante, que el barbijo se coloca afuera de la habitación del paciente y lo vamos a retirar una vez que estamos fuera de la habitación del paciente. En teoría, para COVID-19, todo el equipo de protección nos lo podemos poner antes de ingresar a la habitación del paciente y después veremos cómo nos los vamos a retirar. Bueno, y también no mencioné la protección de ojos, que si vamos a tomar muestra o si vamos a estar con un paciente que es positivo, la protección ocular se hace a través de antiparras o a través de máscaras. Recordar que las máscaras no protegen la vía aérea. No me quiero dejar esto porque no se escucha. La máscara es para la protección ocular. Muchas veces vemos en negocios o en las calles que la gente usa esto solito. Esto no protege la vía aérea, es parte de la protección ocular. Bueno, ¿cómo ponernos los guantes? Los guantes entonces los vamos a colocar, digamos, tomando la parte también, el puño del guante, introducimos las manos en el guante y vamos a colocar el borde del guante por encima del puño de la bata. Y vamos a hacer lo mismo con la otra mano. Esto es muy importante también recordar porque va a ser lo que más se va a contaminar y que va a tener mayor contacto con el paciente. Entonces, los guantes es lo último que nos colocamos. Este es un ejercicio que ustedes pueden, si van a repetir esta charla, lo van a volver a consultar o quieren entrar al sitio de la OMS donde está esta clase. ¿Se escucha bien aunque tenga el barbijo? Porque así después me lo saco. ¿Me lo saco? No, se debe escuchar bien, ¿eh? ¿Se escucha? Bueno, después me lo vuelvo a poner para ver cómo se retira. Esta es la secuencia, recuerden, primero la bata, luego el barbijo, protección ocular y por último los guantes. Ahora, ¿cómo vamos a eliminar el equipo de protección personal? Lo que dijimos, siempre nuestra área anterior va a ser lo que más contaminado va a estar. Entonces vamos a tratar de retirarlo, pero sin tocar nuestra área anterior. Y siempre retirar el equipo de protección desde atrás hacia adelante. ¿Y qué dijimos? ¿Qué es, digamos, lo primero que nos vamos a retirar? Primero vamos a tomar nuestro tacho, que es nuestra bolsa roja,
Ustedes pueden, en serio, literalmente, entrar a la habitación del paciente con su bolsa roja, o si son médicos que están atendiendo en móviles, y esto va dedicado a Bettina Sherman, una doctora que trabaja muy bien y que se cuida desde el primer día y que ella un poco nos enseñó a todos esto. Si uno va a atender a domicilios también puede tener su propia bolsa roja, y cuando uno se retira o se aleja de los 2 metros del paciente o se está retirando del domicilio, en su bolsa roja empieza a retirarse el equipo de protección personal. Entonces, los últimos serán los primeros. Lo último que me coloqué es lo primero que me voy a retirar, porque esto está contaminado. Yo con esto revisé al paciente, tomé muestras, digamos, no puedo seguir tocando el resto de mi ropa con estos guantes. ¿Querés sacar el EPP? ¿Querés sacar eso? Ahí está. Esto otra vez. Yo estaba vestida así. ¿Qué hacemos primero? Nos sacamos los guantes. Sí, esto no va a andar. A ver. ¿Cómo quitarse los guantes? Vamos a pellizcar la parte del guante que está contaminada y vamos a dar vuelta por completo el guante. Luego, con la mano que ya está descubierta, voy a introducir el dedo por adentro, que es lo que no está contaminado, lo voy a voltear también completamente y así se forma como una bolsita, y sin tocar el área externa, que es lo que está contaminado, lo descartamos en la bolsa roja. Vamos a hacer el lavado de manos. Luego podemos quitarnos la cofia o botas, que eso no está en el sitio del ministerio ni en la OMS, pero todos, digamos, si lo que usemos para cubrirnos, si vamos a tomar muestra y vamos a estar con un paciente con COVID positivo, es válido, ¿eh? Entonces el uso de cofia o botas, si creemos que podemos tener salpicaduras en nuestro pelo o en nuestro calzado, podemos agregarlo. Luego nos quitamos la bata, como dijimos, desatando siempre la parte posterior. Nunca vamos a tocar la parte anterior. Tomando la parte interna de la bata, voy a dar la vuelta otra vez. Como hicimos con los guantes, esta vez damos vuelta la bata. Sacamos la manga, otra manga, y vamos a hacer un rollito con la bata, siempre tocando la parte interna, que es lo que no está contaminado, y lo vamos a descartar en la bolsa roja. Ahora, ¿cómo hacemos para sacar la protección ocular o facial? Siempre de atrás hacia adelante, sea máscara, y si son antiparras también, de atrás hacia adelante. Si tengo puesta la máscara, no toco la parte anterior, la retiro de atrás hacia adelante, y vamos a tener un recipiente preparado con hipoclorito de sodio al 1%, que esto muy bien lo explicó Mario, o se va a limpiar con alcohol al 70% luego, porque son equipos justamente reutilizables. ¿Cómo nos colocamos el barbijo? Si es el barbijo quirúrgico, como dijimos, sacando las tiras de atrás para adelante y desechar. Y si es el barbijo N95, primero retiramos la tira inferior y luego la tira superior. Siempre sin contactar la cara anterior del barbijo. Estos barbijos tienen una vida útil de 8 horas de equipo de uso permanente. Se dice que no más de 15 días hasta un mes. Y para guardarlos hay que guardarlos en un papel o en una bolsa de papel o tela. Bueno, acá tenemos el sitio del ministerio donde pueden visitar el video de cómo colocarse y sacarse y reproducir este tema del equipo de protección personal. En la página del ministerio también existe, digamos, de acuerdo al puesto de trabajo, qué equipo de protección personal tenemos que usar. Básicamente, las personas, los administrativos que no van a tener contacto con pacientes, van a tener que usar el equipo de protección personal como usamos todos al deambular por la calle o ir a un comercio o en el transporte público. Solo vamos a agregar equipo de protección personal, llámese barbijo quirúrgico, bata, guantes, protección ocular, si existe la posibilidad de que uno contacte con pacientes sospechosos o confirmados
para COVID-19. Bueno, esto lo pueden visitar detenidamente, pero básicamente es eso. Vamos a agregar equipo de protección personal cuando haya riesgo de contacto con pacientes que pueden estar infectados. Esto es un poco también a qué consideramos caso sospechoso tanto en el personal de salud como en la comunidad. En el personal de salud, como vemos, hay diferencias si reside en áreas donde hay transmisión local o donde no hay transmisión local. Si no hay transmisión local, tenemos que tener 2 o más de los siguientes síntomas, y la fiebre es importante saber que puede o no estar. Entonces, una persona que asiste y que está en el área de salud, que tiene 2 o más de los siguientes síntomas, se considera caso sospechoso. Fiebre, 35,5 o más, tos, odinofagia, dificultad para respirar, anosmia o digeusia, es decir, pérdida del olfato y pérdida del gusto. Ahora, si estamos en un área donde sí hay transmisión local de coronavirus 19, con un solo síntoma ya seríamos caso sospechoso, es decir, son los mismos síntomas, pero con uno solo de ellos ya el personal de salud debe estudiarse como caso sospechoso. Ahora, si el único síntoma es la anosmia o la digeusia, en este caso se esperan 72 horas para tomar una muestra de PCR, como explicamos antes, que es el método directo para evaluar si existe el virus, fundamentalmente en la vía respiratoria. Ahora, en la población general hubo algunos cambios. Como ustedes sabrán, esto es dinámico y día a día van cambiando las definiciones a nivel del ministerio, a nivel de todo el país. Y esto es la última actualización de casos sospechosos, pero esto puede cambiar. De hecho, tuve que cambiarla con respecto a la clase que habíamos dado hace un mes. ¿A qué se considera caso sospechoso? En primer lugar, que el ministerio ya unificó y puso estas definiciones para todas las edades. Es decir, acá incluimos pediatría y adultos. Puede ser, el criterio número 1 son las personas que viajaron o viven en áreas donde hay transmisión local o que viven en instituciones cerradas o en barrios populares y que tienen 2 o más de los síntomas. En este caso, entonces, 2 o más de los síntomas, y la fiebre, como decimos, puede o no estar. Recuerden que en las primeras definiciones para la población general, uno de los criterios era sí o sí tener fiebre y además alguno de los otros síntomas. Actualmente, la fiebre puede o no estar para considerar sospechoso a un paciente. El criterio número 2 es la persona que presente justamente esto mismo, 2 o más de estos síntomas, y que independientemente de que viva o que frecuente o trabaje en áreas donde hay transmisión local, sí requiere internación. Es decir, una persona que requiere internación en una provincia donde actualmente no hay circulación del virus, pero requiere internación por causa respiratoria, se convierte en caso sospechoso y se lo estudia para COVID-19. El criterio número 4 es la persona que sea contacto estrecho de un caso confirmado, y en este caso, en vez de 2 síntomas, vamos a requerir solo un síntoma de los siguientes para convertirnos en caso sospechoso. El cuarto criterio es toda persona que presente anosmia o digeusia, que al igual que en el caso de personal de salud, los vamos a permanecer aislados 72 horas y se va a tomar muestra para método directo por PCR al tercer día de iniciados los síntomas. Y este es el quinto criterio que se agregó en la última definición, que este sí es solo para pediatría y para adolescentes, que es el famoso síndrome de Kawasaki, que lo habrán escuchado nombrar, y que se considera caso sospechoso cualquier paciente de edad pediátrica o adolescente que tenga un síndrome Kawasaki o Kawasaki-like, que es fiebre mayor a 3 días de duración y 2 o más de los siguientes: erupción cutánea, conjuntivitis, inflamación mucocutánea, sobre todo con edema de manos y pies, la presencia de hipotensión o shock, afección cardíaca con miocarditis, pericarditis, valvulitis o anomalía de las coronarias, coagulopatía, diarrea, vómitos, dolor abdominal, y que además de
de estos dos de los criterios tenga aumento de los parámetros que marcan inflamación sistémica, como es la PCR, la eritrosedimentación y la procalcitonina. Bueno, esto también está sujeto a cambios dinámicos, simplemente para saber que hay zonas en donde hay transmisión local, zonas donde hay transmisión por conglomerado, y simplemente es para que conozcan este sitio en donde uno puede consultar diariamente para saber si una zona se ha convertido en zona de transmisión local o si ha dejado de serlo. En cuanto al tratamiento, no vamos a ahondar en esto, un poco Jesús lo mencionó, digamos, no hay un tratamiento recomendado actualmente para el COVID, sí hay muchos protocolos de investigación. Un poco recordar el tema del paracetamol o ibuprofeno, en realidad preferimos y está recomendado en el Ministerio el uso de paracetamol, pero bueno, está basado en recomendaciones de expertos, no es que hubo estudios en donde caso control se ha comparado uno con otro, simplemente se ha visto que el ibuprofeno tiene mayor reacciones adversas, sobre todo gastrointestinales, y bueno, por una serie, digamos, de experiencia previa con otros virus, se prefiere y recomienda el uso de paracetamol en vez de ibuprofeno cuando existe fiebre o dolor generalizado. En cuanto al uso de cloroquina o lopinavir, ritonavir, como muy bien explicó hoy Jesús, cada uno de estos tratamientos intentan hacer un stop en la entrada del virus o en su, digamos, cuando trata de trasladar su ADN a la célula y fabricar proteínas, digamos, cada uno de los medicamentos que se han probado fue para parar alguno de estos momentos de la cadena que el virus tiene cuando ingresa a la célula, pero lamentablemente no hay actualmente un tratamiento recomendado para el COVID-19. Esto no puse lo de plasma, no quise ahondar en esto, pero hubo muchas preguntas sobre plasma en la charla anterior. Como ustedes saben, el uso de plasma está dentro de un protocolo que también se lleva desde el Ministerio de Salud y que está indicado para pacientes en estado crítico, grave. Ciertos pacientes tienen indicación para el uso de plasma. Y también hubo preguntas en cuanto a los donantes de plasma. También hay una serie de requisitos para ser donante de plasma, que es haber tenido una enfermedad, digamos, manifiesta, no haber sido un caso asintomático, por ejemplo. Hay que tener cierto título de anticuerpos para ser donante. Y hay una serie de requisitos como para la donación de sangre, que son las mismas y que cada centro va, digamos, a estipular antes de que una persona pueda ser donante o no. Bueno, y a manera de repaso, entonces, recordar, los últimos serán los primeros. Recordar que los guantes que nos colocamos últimos van a ser los primeros que nos vamos a retirar. Que si en alguno de los pasos al retirar el equipo de protección personal tocamos áreas contaminadas como el área anterior del barbijo o camisolín, siempre existe la posibilidad de lavarnos o colocarnos alcohol en gel entre paso y paso. Usar el equipo de protección personal de acuerdo a la intervención que vamos a tener y recordar que siempre al cuidarnos nosotros estamos protegiendo a los demás. Por su atención, muchas gracias. Y también no quería dejar de mencionar a otra doctora, Gabriela Williamos, que sé que está escuchándome, que ella también es una dentro de los médicos que están en distintas áreas programáticas y que se encargan día a día y muy de cerca en cuanto a esto de prevenir, de detectar donde hay un caso confirmado, quiénes viven con estas personas, como que el cuidado no solo está en el área de salud a través de todo lo que hablamos hoy, sino que está a nivel de la comunidad y hay mucha gente trabajando en eso y bueno, seguiremos trabajando juntos para esto. Bueno, hay algunas preguntas en cuanto al uso de equipo de protección personal cuando entregamos medicamentos o estamos en la atención de pacientes que no vienen precisamente por un cuadro respiratorio. Pero justamente lo que hablábamos con Jesús recién es que en cada centro de salud debería haber un triage o un sector, alguien una persona, médico o personal de salud, que
evalúe si la persona que está ingresando al centro de salud puede o no ser sospechoso de COVID-19. Entonces ahí sí, esta persona que esté como triage va a estar vestida como si la persona pudiera tener COVID-19. En este caso sí hay que cubrirse con barbijo quirúrgico y protección ocular también, lavado de manos, eso, o gel. Pero particularmente para las personas que entregan medicamentos deberíamos usar también barbijo quirúrgico y lavado de manos frecuente. Y sobre todo entender que cuando esto lo vimos en la clase de rastreo, que también va a estar colgada, o sea, en un primer momento es lo que decía Gabriela, hay un triage, una evaluación de si es un caso sospechoso la persona que va a entrar al centro de salud o no, o sea que ya tenemos ahí un primer paso. Y el caso de entrega de medicamentos, imaginémonos una persona de la población que entra con barbijo. Todas las personas que ingresan al centro de salud deben ingresar con barbijo casero, no estamos hablando de barbijo quirúrgico. Las personas que entran al centro de salud tienen un barbijo, un cubreboca, nariz casero. Esa persona va a entrar al centro de salud y se va a encontrar con un personal que le va a dispensar medicamentos, que va a tener un barbijo quirúrgico, por supuesto, pero también recordemos que siempre la idea es que la distancia entre la comunidad, la distancia de las personas que se pide para la comunidad es de la extensión de 2 brazos. Esa es exactamente la distancia de la entrega de medicamentos. Entonces, no tendríamos por qué tener temor a tener a esa distancia a un paciente que ingresa a buscar medicación. Paciente ingresa con barbijo, con con boca-nariz, y personal de salud que tiene puesto un barbijo y que igualmente conserva esa distancia de 2 brazos, ¿sí? Entre paciente y paciente, lavarnos las manos, ponernos gel, etcétera, digamos. Nos preguntan si uno da plasma de una persona que está infectada, ¿cómo se inactiva el virus de ese plasma? O sea, yo le estoy pasando plasma de un infectado, terrible, no. En realidad lo que ocurre es que, como dijimos, el plasma que usamos es de personas que han tenido un cuadro florido, no es de una persona que ha tenido un cuadro leve. Y recuerden que solo las personas que tienen un cuadro leve no se hisopan para el alta, pero las personas que sí tienen un cuadro moderado y han tenido internación tienen que tener una PCR y un hisopado negativo antes de estar dado del alta. Luego de eso tienen que pasar 14 días más, es decir, para que una persona pueda donar plasma tiene que haber pasado 14 días del alta y para el alta tiene que tener una PCR negativa, o sea que no existe riesgo de que una persona que haya tenido la infección pueda transmitir la infección por ser donante de plasma. No sé si está respondida. Y hay una última pregunta que es un poco de la charla anterior que dimos, que es el cuidado a nivel de la comunidad. La charla de hoy era del cuidado a nivel de la atención en salud y el uso de equipo de protección personal para el personal de salud. Hay una pregunta que es en cuanto al cuidado en la comunidad y preguntan que si uno tiene tapaboca y va al supermercado y toca algo y luego se toca los ojos, si puede contraer la enfermedad. Y sí, la respuesta es sí. Por eso no hay que tocarse el rostro, ni hay que tocarse los ojos, ni la nariz, ni la boca, porque como dijimos, el virus puede transmitirse por contacto, no solo por... Si bien la principal vía de contagio es la respiratoria y por eso tenemos que usar tapaboca cuando salimos de nuestros domicilios para ir a comercios cerrados, para el transporte público, para lugares donde va a haber más cantidad de gente, si bien, como dijo Jesús, tener tapaboca no supone que yo puedo estar cerca a menos de 1,5 metros. O sea, aunque tengamos tapaboca, la distancia social tiene que estar y el mecanismo de contacto va a seguir estando. Entonces no hay que llevarse la mano al rostro, ni a los ojos, ni a la nariz, ni a la boca. Siempre alcohol en gel. Si uno va a hacer compras, puede llevar un alcohol en gel en el bolsillo y si tocó algo, puede usar alcohol en gel. No está recomendado el uso de guantes para los comercios porque se sabe que el virus en el látex puede incluso vivir más que hasta en nuestras manos y a veces eso crea una falsa seguridad de que al tener el guante puesto, listo, no toqué nada y listo, toco todo, pero es peor porque tocamos todo y luego tocamos nuestra ropa, nuestro barbijo, nuestra cara. Entonces no hace falta guantes, sí
el uso frecuente de lavado de manos y alcohol en gel.